Nuestra primera ponencia se titula Retos para fortalecer la innovación de la ganadería lechera en el Perú, que estará a cargo del Magíster SAI Carlos Losada García. Quiero señalar que él es ingeniero zootecnista de la Universidad Nacional Agraria La Molina y magíster en Desarrollo Agrícola Internacional por la Universidad de California, Davis. Empresario agrario, en la actualidad dirige el Fundo América SAC, empresa dedicada a la producción de leche, frutas, granos y hortalizas de exportación, que opera en la zona de Santa Rita de Sihuas, Arequipa. En el sector público agrario se ha desempeñado como director regional agrario de Arequipa, jefe de gabinete de Minagri y director general de desarrollo ganadero. Gremialista de larga trayectoria, actualmente es presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, AGALEP. Queda con ustedes el Magíster SAI Carlos Losada García para su ponencia. Muy buenos días, buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente en el auditorio de la Facultad de Zootecnia, con las disculpas por no estar en forma presencial, pero las actividades me mantienen lejos y con continuos viajes. Vamos a tocar este tema que me pidieron de la facultad. Es un tema que me ha motivado mucho, me ha hecho pensar bastante y replantear el enfoque con el que hacemos las cosas. Porque en principio, AGALEP, que es el gremio que represento, la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, es un gremio que una de sus principales misiones es promover la innovación. Pero eso lo vamos a ver más adelante. A ver, para darle avance. Ya. Ahora comenzamos. ¿Perdón? Sí. Asumo que me están escuchando bien, ¿no? Si no, cualquier cosa me lo comunican por el chat. Para plantear el problema inicialmente, que es cómo fortalecer la innovación en la ganadería lechera del Perú, tenemos que partir por entender qué es la innovación en la ganadería lechera, y para nosotros entendemos innovar como hacer las cosas diferente, hacer las cosas de otra forma, con la expectativa de mejorar. ¿Y qué cosa es lo que vamos a mejorar? Principalmente, bueno, tenemos dos aspectos de ver esa mejora. Una es la economía y sostenibilidad de los ganaderos, que son los actores económicos principales de la ganadería lechera. Y en segundo lugar, mejorar el empleo y la seguridad alimentaria nacional, objetivo también muy importante porque nosotros entendemos nuestra misión como ganaderos en contribuir a esa seguridad alimentaria nacional. Creemos que la ganadería tiene mucho por aportar a la seguridad alimentaria por el hecho de que producimos proteínas, nutriente estratégico de alta calidad, y además utilizamos recursos abundantes y de bajo costo, como son los forrajes. Pero para mejorar
primero tenemos que conocer nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio. No puedo pasar, perdón. Ahora sí. Disculpen, el sistema de producción es nuestra primera estación y es fundamental para entender lo que queremos innovar. Aquello que queramos innovar está enmarcado dentro de un sistema de producción. No entender adecuadamente el sistema de producción no nos permite ni siquiera plantear innovaciones. El sistema de producción tiene múltiples factores que participan. Está pues evidentemente el clima, la topografía, la altitud, veremos el tipo de suelo, la disponibilidad de pasto y los sistemas de producción establecidos dentro de ese paisaje. Agricultura principalmente y la ganadería tiene una estrecha interacción con ella. Lo importante de entender todo el sistema de producción es que realmente en la caracterización del sistema de producción, y acá viene mi primera llamada, me encantaría que esta charla darla no solamente a mis colegas zootecnistas, sino que deberíamos estar acompañados de nuestros colegas de economía agrícola, porque mucho de esto podrían aportar los economistas en la caracterización de los sistemas de producción. Porque tenemos que cuantificarlos. Lo que estamos haciendo es un análisis económico en el fondo. Entonces, viendo esta realidad compleja y cómo interactúan sus diferentes actores, es de que vamos a entender en dónde están los cuellos de botella, dónde están las oportunidades de innovar, de hacer mejor las cosas. Y dentro de ese hacer mejor las cosas y dentro de la necesidad de mejorar nuestros enfoques, darle más profundidad a nuestros enfoques, en ganadería tenemos que pensar más que en el animal, necesitamos pensar en el piso forrajero. Y el piso forrajero está sustentado en suelo. Acá la base de nuestro análisis es el suelo, el clima, los forrajes que están ahí. La riqueza del ganadero no está tanto en los animales, sino en el pasto, en la óptima producción de pasto, en que aprovechemos al máximo este recurso, que es el recurso, digámoslo así, abundante y barato, de bajo costo. Tenemos que maximizar su producción en cantidad y calidad. Y al final entender que el animal es básicamente un transformador de recursos que debe insertarse en un sistema de producción que le dé sustentabilidad y prosperidad al campesino. La mejora de las prácticas de manejo de pastos, etcétera, deben traducirse en una optimización de la producción económica por hectárea de tierra, de hectárea de pasto. Antes que hablar de litros de leche por vaca, deberíamos hablar en kilos de queso por hectárea de pasto. Y eso nos orientaría mejor, por ejemplo, a resolver nuestros problemas de mejoramiento genético. Pero también tenemos que entender toda la cadena de valor que involucra evidentemente a la industria, a la distribución, hasta llegar al consumidor. El productor, la lechería, va a ver muy influenciada su realidad, su resultado final, en qué participación tiene en la cadena de valor. Sabemos de que en el Perú la industria tiene una posición dominante sobre el productor y sobre el consumidor, pero ahí justamente también
aparecen oportunidades de intervenir para mejorar. Por ejemplo, que el productor pudiera desarrollar sus capacidades de transformación, podría participar en una mayor porción de la cadena de valor. Finalmente, es muy importante concebir, contemplar, analizar el marco institucional. Hay un marco regulatorio que lo plantea el Estado, en este caso el Ministerio de Agricultura. Tenemos la sanidad pecuaria agrícola que corre a cargo del SENASA, los gobiernos locales, que son la autoridad pública más cercana a los productores en los espacios rurales, y vamos a ver que constantemente la municipalidad, el gobierno local, para nosotros es un actor que tiene que cobrar cada vez más relevancia como proveedor de servicios. Mencionamos los servicios públicos, muchos de ellos los provee el Ministerio de Agricultura, pero hay otros, como por ejemplo la extensión rural, que requiere una mayor cercanía al productor, creemos que debería estar canalizada a través de la municipalidad. Después tenemos la industria, por cierto, con la cual el productor mantiene relaciones contractuales, relaciones comerciales. Todo esto es el marco institucional en el que se desarrolla la actividad. Y, por cierto, también su relación con el gremio nacional. Pero ahora vamos entrando en materia de la innovación. La innovación la entiendo como los cambios que se hacen en los procesos productivos y que son el producto de adoptar nuevas prácticas. En esto, el origen de estos conocimientos puede estar en la academia, como puede estar en el mismo sector productivo. Es decir, el mismo productor es el principal agente innovador porque está constantemente probando cosas y las va mejorando. Pero cuando pretendemos darle ayuda desde fuera, una ayuda muchas veces cuestionable porque no está bien planteada, y cuando no está bien planteada es porque no se ha hecho un correcto análisis del sistema de producción, pero asumamos de que esa tarea está bien realizada. Las instituciones de investigación, llámese universidad, llámese INIA, se dedican a la investigación a generar la tecnología, a generar las ideas nuevas. Y tienen que transferirse a los productores. Hay todo un cúmulo de ciencia para transferir la información, transferir la tecnología, que no será materia de esta reunión, pero es muy importante contemplar cómo transferimos esa tecnología. Y esa transferencia solamente será exitosa si el productor adopta o se pone a la práctica el conocimiento impartido. Entonces habremos culminado el ciclo armónico de la innovación, cuando el productor pueda hacer cambios positivos. Pero también tenemos que hay innovación institucional, en las prácticas institucionales, en el marco regulatorio, en las relaciones contractuales con la industria, también hay innovación. Si no conocemos a fondo el sistema de producción, en realidad no sabremos qué investigar, porque tenemos que es a través del sistema de producción, del análisis de los sistemas de producción, que debemos identificar los problemas. Las investigaciones que no realicemos dentro de este marco no responderán a los principales problemas ganaderos y seguramente persistiremos en paradigmas erróneos que están en toda institución.
Pero ahora vamos a nuestra realidad, vamos a la ganadería del Perú. Estamos hablando de la ganadería que puede estar en las fértiles praderas de Cajamarca o en el gran altiplano cuneño a 4.000 metros sobre el nivel del mar, o en la costa, en Arequipa, explotaciones semi-intensivas, o finalmente en Ceja Selva, en lugares muy ricos y feraces como el Codo del Pozuzo, por ejemplo. Sin embargo, la realidad del país nos plantea unos retos y unas interrogantes que es muy importante que las analicemos cuidadosamente. Por ejemplo, tenemos el resultado de este estudio hecho en el 2021 por investigadores neozelandeses que hicieron un comparativo de la eficiencia productiva de las ganaderías de múltiples países. 18 países fueron sometidos a análisis. Y de los 18 países que incluían al Perú, Nueva Zelanda rankeaba como el que tenía la menor huella de carbono, es decir, la menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano, por kilo de producto, por producto animal, ya sea leche, carne. Esto, en este ranking que hicieron, Perú era el que estaba en el último puesto. Es decir, teníamos la menor eficiencia en conversión alimenticia. Sabemos de que la ganadería se le atribuye el 20% de la producción de metano, por ejemplo, es una fuente de generación de gases de efecto invernadero muy importante y es una preocupación global atenuarlos por lo pronto. Pero ¿qué pasa con nuestra ganadería que es tan poco eficiente? En principio tenemos que entender, conocer y reconocer de que la gran mayoría de nuestra ganadería es altoandina. El 70% de la población ganadera está por encima de los 2.300 metros sobre el nivel del mar. Y principalmente en hatos pequeños de menos de 10 vacas. Es común encontrar un pobre manejo de los pastos, ya sean naturales o cultivados. Y también tenemos que reconocer que producir en zonas templadas y de baja altitud, como es la foto de la izquierda, no es lo mismo a producir en los trópicos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Solamente comparen las características del pasto, de la pastura, así a simple vista. Evidentemente no será una diferencia absoluta, no que pueden haber pastos altoandinos en mejor estado y viceversa. Pero esto es muy típico. Y la verdad es que refleja la realidad. Y fíjense que, sin embargo, usamos o pretendemos usar en nuestras pasturas altoandinas animales parecidos a los que se usan en las zonas templadas. Acá no importa la raza, estamos viendo Holstein a la izquierda, Brown Swiss a la derecha, pero esas Brown Swiss también podrían estar en la pastura de la izquierda, porque provienen de genética seleccionada en esas condiciones, para esas condiciones del hemisferio norte. Acá vemos en este estudio que correlaciona la eficiencia la ganancia de peso, es parte del estudio que vimos anteriormente que nos rankeaba en el último lugar. Vemos acá que a menor ganancia de peso, el eje horizontal es ganancia de peso. Cuanto mayor es la ganancia de peso, menor es la huella de carbono. Es decir, que dedicamos una mayor proporción
de la energía consumida para producción que para mantenimiento. Cuando la calidad de los pastos, de la pastura, es menor, la proporción que se tiene que disponer de esa energía metabolizable para el mantenimiento es mayor y queda muy poco para producción. Es por eso que la huella de carbono aumenta enormemente. Vemos entonces que acá hay un primer dato para entender nuestra mayor ineficiencia. Básicamente, nuestros animales consumen menos energía a partir de la pastura. En este gráfico vemos el índice de radiación ultravioleta en el planeta. Vemos que está más concentrada hacia el Ecuador, pero no está centrada en el Ecuador. Si vemos con detenimiento, está más cargada al sur de la línea ecuatorial. Sin embargo, es notorio que nuestro país está en la zona de mayor radiación ultravioleta y más aún las zonas altoandinas. Si vemos justamente hacia el altiplano, hay unas zonas rosas, violáceas, blanquizcas, porque se asocian ya no solamente la latitud, sino la altitud con unos niveles de radiación muy alta. ¿Y por qué estos niveles de radiación los traigo a colación? Porque aparentemente tienen una influencia muy grande en las características de las plantas, de los pastos que constituyen nuestras praderas. Vemos en estos cuadros rápidamente cómo una serie de índices, largo de raíz, la biomasa, en los dos cuadros de abajo, la biomasa tanto encima de la superficie como debajo de la superficie, es decir, la radicular, está muy afectada, muy asociada con la latitud. Vemos cómo va variando desde la latitud 30 grados hasta la latitud 70 grados. Vamos a encontrar que esto, la interpretación científica lo asocia mucho a la radiación ultravioleta. En general, vemos en este gráfico que en ambientes de alta altitud y frío, tenemos un incremento de los requerimientos energéticos y un incremento de los requerimientos de agua. Esto en general agrava la situación de nuestros sistemas, en los cuales vemos por un lado que tenemos pastos con menor digestibilidad, con menor contenido de energía metabólica y una mayor demanda de parte tanto de energía como, bueno, básicamente energía de parte de los animales que viven en estas alturas. En la China se ha investigado y se viene investigando bastante la adaptación de los poligástricos a alturas semejantes a las que tenemos nosotros, porque acá hay que anotar de que somos de los pocos lugares en el mundo donde se hace ganadería encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar. El 99.9% de la población bovina del mundo vive y se explota por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y estas condiciones que tenemos en la ganadería altoandina las compartimos con algunas pocas regiones, en este caso con los Himalayas. Y lo que han encontrado estos investigadores, en particular en este paper, que a lo largo de los años ha habido una adaptación
de los poligástricos que viven por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, entre otras cosas, en su microbioma ruminal, que les permite tener una fermentación diferente, mejor adaptada a la altura, y eso hace que produzcan más ácidos grasos volátiles y menos emisiones de metano bajo esas condiciones. El resultado también puede estar expresado en estos cuadros rápidamente. Vemos cómo acá comparan vacas Holstein con vacas amarillas. Las vacas amarillas son el equivalente a nuestras vacas criollas, es decir, son vacas adaptadas a condiciones de altura. Y acá evalúan el consumo de energía metabolizable con la altitud, por ejemplo. En la línea naranja, en naranja están las vacas criollas, digamos, y con azul la vaca Holstein, la vaca no adaptada. Que en ambos casos, tanto la Holstein como la criolla, consumen más energía a 3.600 metros sobre el nivel del mar que a 1.600. Esto es coherente con lo que veíamos anteriormente, que en altura hay una mayor demanda de energía metabólica. Y el rendimiento de leche, por cierto, baja enormemente en altura, pero ambas vacas bajan su producción en altura, aunque vemos que la vaca Holstein disminuye más, acá de 22 a 17 litros, digamos, mientras que la criolla disminuye de 15 a 13 litros, pero también disminuye cuando suben de 1.600 a 3.600. Sin embargo, cuando se analiza la conversión energética, vemos de que la caída en eficiencia y conversión energética es mucho más marcada en la vaca no adaptada, la azul, la línea azul, que en la vaca con genética adaptada a altura. Acá se estaría demostrando la mayor eficiencia que tiene una vaca adaptada a la altura para aprovechar la energía que es más escasa que le proveen los pastos de esta altura. Y acá tenemos el otro gran efecto que causa la altura en los animales. Genera una hipoxia en el sistema cardiopulmonar. En este gráfico, saliendo del corazón, vemos la arteria pulmonar que dirige la sangre venosa hacia los pulmones para que reciban la adecuada oxigenación. Lo que sucede en los animales no adaptados a altura es de que hay una vasoconstricción de las arteriolas pulmonares que generan una resistencia al paso de la sangre y hace que se eleve la presión en la arteria pulmonar y se convierta esto en un índice de la adaptación a la altura. Vean aquí lo que sucede en las arteriolas pulmonares. En la foto superior izquierda vemos el lumen de una arteriola pulmonar normal, y esto está asociado con una presión en arteria pulmonar de 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, un animal no adaptado a altura va a generar una hipertensión en la arteria pulmonar y una hipertrofia del músculo liso de la pared de las arteriolas pulmonares, es decir, va a haber una vasoconstricción pulmonar que va a obstaculizar el paso de la sangre, va a generar una hipertensión. Ahí vemos que la presión en la arteria pulmonar se ha elevado de 40 a 80 milímetros de mercurio. Esto va a desembocar en casos extremos en mal de altura, pero aquí vemos también la foto de la vasculatura de un pulmón normal a la izquierda y la vasculatura del animal
que no está adaptado a altura y que está sufriendo de vasoconstricción y que se expresa también en una alta presión en arteria pulmonar. Esto no solamente desemboca en mal de altura y eventual muerte del animal, sino que tiene efectos muy marcados en la producción. Veamos esta observación hecha en un hato puneño de la localidad de Vilque, cómo los partos vitalicios de una vaca están asociados, muy correlacionados con el nivel de cruzamiento que tiene con semen importado. En Puno había un linaje Bron Suisse adaptado a altura por muchos años, pero en las últimas 2 décadas el ingreso masivo de semen importado ha ido erosionando esa resistencia genética a la altura. Y vemos cómo, donde ven el F1, por ejemplo, es un media sangre, ¿no? Ese es un animal hijo de una madre resistente con un padre importado que asumimos que no tiene resistencia. El F2 ya es un 3/4 importado, un F3 ya es un 7/8 importado y un F4 viene a ser un 15/16. Cuanto más componente genético importado y menos componente genético local adaptado tiene, las vacas van teniendo menos partos vitalicios. Vemos cómo disminuye en esta observación, la observación de estos registros, 100 registros de un hato a lo largo de 20 años, disminuyen de 4,5 a 1,5 partos por vaca de por vida. Y también vemos en el cuadro de la derecha la incidencia sobre mal de altura, expresado básicamente en muerte de terneros por mal de altura. Vemos que el mal de altura no aumenta significativamente hasta el F3, es decir, el 7/8. Pero ya la 4ª generación, y ni qué hablar de la 5ª, la mortalidad de terneros se eleva fuertemente, y esto es algo muy conocido, muy marcado en Puno, pero que está muy poco documentado. Es muy importante realizar investigación sobre estos temas. Hay un gran vacío, a pesar de que el Perú, como les decía, es el territorio donde hay más ganadería en el mundo, ganadería de altura, ganadería por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Este es un tema de investigación en el que deberíamos ser líderes. Pero por el contrario, sufrimos graves estragos por la falta de conocimiento del problema. El hato regional puneño ha perdido capacidad de crecimiento poblacional por esta pérdida de fertilidad y mortalidad de terneros, consecuencia de la erosión de la resistencia genética, pero además se ha perdido eficiencia en conversión de pasto a leche y en su conjunto se ha afectado mucho a la economía campesina y la ganadería altoandina va perdiendo competitividad año a año por esta mala práctica de introducción de genes no adaptados a la altura. En el caso de Puno en particular, donde el caso es más preocupante, se usan aproximadamente 80.000 pajillas anuales. Calculamos de que 1/3 de los terneros del hato lechero regional nacerían de padre no adaptado a la altura, es decir, padre importado. Y lo que es, diría yo, escandaloso, es que el 90% del semen usado en Puno es provisto por instituciones públicas, municipalidades, gobiernos regionales y gobierno nacional también. La respuesta del Estado es muy lenta. A pesar que el tema se discute por más de 10 años, el Midagri aún no norma el uso de semen importado por parte de las instituciones públicas. Y en el extremo, el INIA ejecuta en la actualidad un proyecto de ganadería altoandina que ha comenzado a ejecutar
este proyecto que se menciona en la fotografía de la derecha, que contempla importar ganado para acá extraer semen, congelar semen, producir embriones y distribuirlo a nivel nacional. Agalep viene trabajando varios años con Midagri para detener, revertir esta situación. Pero nuestro avance, nuestra capacidad disuasoria creo que no es suficiente. Necesitamos un apoyo claro y decidido de la comunidad científica y la Molina, la Facultad de Zootecnia, creo que tiene un rol muy importante para esclarecer esto en el interés de la ganadería nacional. Recapitulando temas, yo creo que si queremos fortalecer la innovación en la ganadería, tenemos que estar dispuestos a superar paradigmas. Tenemos que salir de la caja. Tenemos que pensar con criterio independiente, creernos lo que aprendemos. Tenemos que hacer análisis de los sistemas de producción con mucha amplitud y necesitamos buscar apoyo interdisciplinario. Sería estupendo trabajar de la mano con la Facultad de Economía Agrícola. El piso forrajero, el pastoreo, la ganadería regenerativa, son líneas de investigación con mucha necesidad y mucho futuro. El futuro de la ganadería está en el pasto. Cada vez son menos disponibles los granos, maíz y soya, que se usan ya para la alimentación de pollos y cerdos, y cada vez van a ser más escasos, más caros para la ganadería de rumiantes. La ganadería en el mundo se está trasladando a las zonas de pastura, y nuestras zonas de pastura es principalmente altoandina. Y esa pastura altoandina es delicada, pero es productiva. Todo depende de cómo la manejemos, y necesitamos poner mucha ciencia, mucha investigación, mucho ensayo y mucho cariño para hacerla productiva y competitiva y realmente convertirla en el bastión para el desarrollo rural, para la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria nacional. Eso nos hará ver que el mejoramiento genético que necesitamos impulsar es muy diferente que el que muchas instituciones emplean a la fecha. Es triste, pero debemos constatar, sacarnos la venda de los ojos, de que en el Perú no hay ningún programa de mejoramiento genético de vacunos. Acá, cuando hablamos de mejoramiento genético, estamos hablando de importar genética, y eso no es mejoramiento genético. Mejoramiento genético, como dice el texto básico de genética, es seleccionar los animales mejor adaptados a sus sistemas de producción y a partir de ahí multiplicarlos mejor adaptados. Para eso lo que necesitamos es una buena base de registros y control de productividad. Ambos servicios todavía en desarrollo por el Estado. Nosotros como Agalep estamos impulsando decididamente a que se desarrollen y podamos contar con estos servicios públicos. Y la sanidad ganadera es otro gran tema del que no me he ocupado ahora, pero hay mucho por trabajar y necesitamos diagnósticos, necesitamos saber en qué estamos. Las principales enfermedades de la ganadería lechera tienen un pobre control y están significando una pesada carga para la actividad. Pero ¿cómo promovemos eso? ¿Cómo, el cómo? Les he dado algunas pistas del qué. En el cómo,
estando en la universidad, desde la universidad que trabaja fundamentalmente en la generación de la tecnología, en la generación de las propuestas que es el punto de partida de la innovación, tenemos que partir por identificar la necesidad. Identificar la necesidad es comprender a profundidad los sistemas de producción. El animal no vive en el aire, no es una burbuja. Lamentablemente, muchas veces desde La Molina hemos vivido en una especie de burbuja, porque creemos de que la ganadería es la que podemos dedicarnos a la ganadería que escojamos para colocarla, y en la costa a veces parecería que fuera así, ¿no? Pones unos corrales y pones el animal y compras alimento y produces. Pero en la mayor parte de la ganadería nacional, la ganadería está mucho más íntimamente relacionada con la agricultura y con todo el medio ambiente en el que se desarrolla. Tenemos que pensar en el nivel nacional. Somos la principal universidad agraria del Perú. El país tiene sus esperanzas puestas en nosotros y tenemos una responsabilidad nacional. Créanselo. Por otro lado, es importante trabajar de cerca, de la mano con el usuario de esta información, con quien tendría que innovar. Es muy, muy importante el relacionamiento de la universidad con los productores, en este caso representados por Agalep. Podemos ser nosotros una bisagra, no somos los únicos, por cierto, pero les ofrecemos nuestra intermediación para acercarnos a la realidad del usuario. La industria, por cierto, también interesada en desarrollar tecnología, y nosotros de trabajar de la mano con la industria y con el Estado, porque no hay de otra. Tenemos que articular nuestros esfuerzos para buscar recuperar competitividad. Y la universidad tiene que engancharse en esa cadena, en ese tren. Ese convoy tiene que estar armado por capacidad de investigación, la academia, la industria que tiene parte, los productores como agentes productivos, y el Estado también, que tiene que promover todo este esfuerzo. Ahora, una recomendación: abordemos los grandes problemas de la ganadería desde programas de investigación. Hagamos 2 o 3 programas. Vamos a ver mejoramiento genético, sanidad, alimentación asociado con pastos, y dentro de eso encontremos todas las líneas de investigación a las que nos podemos dedicar. Y estemos dispuestos a ser fiscalizados, es decir, al trabajar en conjunto con los actores, los demás actores de la cadena, sería muy interesante, sería un objetivo muy loable que podamos planificar conjuntamente nuestros planes de investigación y asumir compromisos. Tenemos que asumir compromisos porque somos parte de los llamados a encontrar soluciones innovadoras para la ganadería nacional. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento si hubiera alguna pregunta. Agradecemos al Magíster SAI Carlos Lozada y los invitamos a que realicen algunas preguntas. Por favor, si hubiera preguntas del público, pueden ustedes levantar la mano. El doctor Chávez. Bueno, yo quería felicitar a Carlos. Su propuesta ya la conozco y estamos alineados a lo que plantea Carlos. Lo que pasa pues que en nuestro país cada ministro quiere hacer lo que piensa que es más adecuado, cada director quiere hacer su programa personalísimo y nadie se fija que ya hay caminos transitados y hay observaciones que se han hecho
desde hace mucho tiempo. Una más, la tuya, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo es un tema institucionalidad, es un tema de articulación y es un tema que nos preocupemos pues, por buscar la mayor eficiencia. La doctora Vaccaro, Lucía Vaccaro, decía hace algunos años de que muchas veces nosotros nos preocupamos por cómo hacer antes de qué hacer. Entonces hay que identificar realmente los problemas, hay que tener objetivos muy bien definidos y después buscar qué hacer, cómo hacerlo. Muchas veces la tecnología nos jala y nos lleva a caminos que realmente ni siquiera manejamos. Entonces, hay una relación importante de la universidad, como tú dices, también con el campo y con el tema de extensión, presencia en la universidad. Por eso es que nuestro decano se refirió al tema de los programas de investigación y proyección social, que no están contemplados en la ley universitaria. Y casualmente la Universidad Agraria de La Molina se caracteriza por tener eso desde el tiempo, creo que de los belgas, porque era un esquema, creo que ha funcionado en Europa, y acá hay que darle más fuerza para que realmente podamos lograr lo que tú dices, innovar y que al final el productor tenga pues, cada día más bienestar, se resuelvan conflictos, se cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible. Felizmente que en la universidad se está dando mucha importancia a la responsabilidad social y creo que es un punto a favor de nuestra universidad particularmente. Entonces, por ahí va mi preocupación también, que es tu preocupación, y hay una tarea muy grande por hacer como tú dices, pero tenemos nosotros elementos en que apoyarnos, ¿no? Asistí yo hace poco a unas presentaciones también sobre seguridad alimentaria y en esas presentaciones me pareció que se dio más énfasis a la tecnología y al cómo que al qué hacer, teniendo nosotros ventajas comparativas como país, megadiversidad, diversidad biológica, etcétera. Por ahí parecía que el mensaje iba más por el lado de cultive pues células somáticas para que producir carne, ¿no? Y por el lado de la leche ya se sabe que existen también procedimientos de laboratorio. Mi pregunta es, ¿crees tú, Carlos, que esa alternativa, ¿no?, de laboratorio, yo siempre critico y digo, de repente al final los seres humanos vamos a tener que ir al médico para que nos recete qué vamos a comer y a la farmacia para comprar nuestros alimentos? Entonces es un escenario que a mí me escarapela el cuerpo. No sé qué comentario tienes sobre eso. Mira, todo depende de costos. Yo creo que estamos muy lejos de que pueda ser viable por costos, pero si llegara el momento, nuestros descendientes decidirán. Muy bien. Me parece que no hay más preguntas. ¿Alguien levantó la mano por ahí, por favor? Las señoritas que nos apoyan. Ingeniero Lozada, primero para felicitarlo por la ingente cantidad de información que hoy día nos ha brindado. Sin embargo, es sumamente preocupante la última feria ganadera realizada del 12 al 13 en Mamacona, Lurín, y hace, no sé, en el año anterior. He estado muy preocupado porque no he visto la cantidad de ganaderos que asistían en otras ocasiones, por ejemplo, de Cajamarca, de Arequipa, del Valle de Mantaro. Sinceramente me ha dado mucha preocupación en el sentido de que yo no sé si se está incentivando la ganadería, si se está de repente informando a los ganaderos, si se está organizando a los ganaderos. Por otra parte, ingeniero, la verdad, hay mucha información que usted nos brinda ahora. Y una de las bases que nos dice el piso forrajero. Ingeniero, en el Valle de Mantaro hay NIA, hay Vita, y que yo sepa que haya habido un programa extensivo o intensivo de investigación en pastos, en todos los años que tengo,
caminando por el país no he visto una agresividad ni por parte de las instituciones privadas ni públicas, pero sí, de repente, por su intermedio, ingeniero Lozada, que esta información que usted nos brinda ahora pueda llegar, no sé con qué mecanismos, a los ganaderos asociados, a los gremios, para que estén informados de todas estas bondades que hoy día nos ha mostrado, y quisiera que realmente esos ganaderos vivan la realidad, no estén engañados muchas veces. Y me sorprende realmente cuando en esos cuadros que nos muestra usted de Puno y cuando nos dice que el semen importado está haciendo esas cosas que usted nos muestra, sinceramente a veces los ganaderos de esos lugares no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, ni las municipalidades. Es por eso que, por su intermedio, ingeniero, le agradeceré que toda esta información que usted nos brinda pueda llegar a los ganaderos y que se motive mucho más a esos ganaderos que viven de su trabajo. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias, amigo. Nosotros como Agalep hacemos permanentemente un esfuerzo de difusión con nuestras fuerzas limitadas, pero es nuestro interés sumar más voluntades, sumar más esfuerzos en echar luces sobre este problema. No deja de ser controvertido, pero justamente ahí está el rol de la academia, para poder acercarnos más a la verdad, y está el reto para la universidad. Sí es una posición que asumimos como gremio, y esperamos poder más bien convencer a más aliados, a más entidades, como notablemente debe ser la Universidad Agraria La Molina.